Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores, miradores, oidores, bebedores, regurgitadores y masticadores de la comuna de la palabra. Como cada semana hacemos, y como sabemos la diversidad de temas que tratamos es amplia y vasta, hablamos de ciencia, neurociencia, neuropsicología, psicología, educación, literatura, cine, poesía, de lo que se pueda. Hoy tenemos el acompañamiento de un doctor venido, es entrerriano, de mero sur de Argentina. ¿Es físico o matemático? Físico. Es físico, pero no vamos a hablar de física teórica, aunque alguna vez me dio la tentación de estudiar física solo por haber leído a Robert Blanchet, La filosofía de la física. Después leí un libro, Física para poetas, que debió haberse llamado Física para imbéciles, porque era para poetas, que esa vieja historia que en un trabajo de poesía que se llama Patología del Ser, de un poeta michoacano de nombre Ramón Martínez Ocaranza, que vivía en un psiquiátrico. En ese libro decía: es más fácil demostrar el teorema de Pitágoras que una metáfora. El teorema de Pitágoras ya está resuelto, pero las metáforas, ¿quién las resuelve? Las de la vida. Antes de comenzar a hablar del personaje que nos acompaña y de la trama que vamos a tratar el día de hoy, no quiero dejar de recordar, como cada semana hago, que se ha cumplido una semana más, un mes más, un día más, y no hablo de la noche de los lápices, que tú debes conocer perfectamente. Hablo de la desaparición forzada de los 43 jóvenes, valga el concepto idealista de desaparición, la realidad no desaparece. Forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, y que en campaña el gobierno en turno, bueno, el jefe del ejecutivo del gobierno en turno, se comprometió a entregarnos la verdad, la justicia y aclarar el problema. Hasta ahora no lo tenemos claro. Ni aparecen los restos, aunque se dice que fueron ejecutados. Ya sabemos lo que sabíamos, que era una mentira histórica, pero la verdad no aparece, que es otro problema, y el asunto del perdón, que solo le toca a las víctimas, no a quien gobierna. Me dijera recientemente Angélica Rodríguez Monroy: para que yo perdone a alguien necesito tenerlo enfrente y saber quién fue el que se llevó a mi hija. Por lo tanto, también no quiero dejar de recordar que se cumple una semana más y aún seguimos esperando a nuestra estudiante de la carrera de psicología de la UAM, Viridiana Naid, hija de Angélica Rodríguez Monroy. Y una vez recordado este compromiso que tengo moral de cada programa, estar recordando que esas deudas se tienen entre estas manos, en tanto no se resuelvan, quiero presentar a ustedes al doctor Manuel Gallero. Ya me corrigió la articulación europea, porque además Argentina está hecho de la migración histórica entre guerras y desde antes. Lo mismo que todo el mundo, somos solamente en Estados Unidos creen que ellos son los americanos, pero América mide desde el norte hasta el sur. Así que ahí le voy a parar. El día de hoy, curiosamente, con el doctor Manuel Gallero, físico, como ya señalamos, vamos a hablar de política villana. ¿Qué pasa en América Latina particularmente? No quiero meterme al problema Ucrania-Rusia porque es otro problema que ya tratamos alguna vez. Y la persistente existencia de la OTAN cuando el Pacto de Varsovia dejó de existir. Pero insisto que no me voy a meter en lo que me estoy metiendo. Para aventarle la provocación al doctor Gallero, que se la saben.
un tiempo prácticamente toda América Latina, quizás exceptuando México, fueron objeto de golpe tras golpe de estado militar, paramilitar, que iban tirando gobiernos. Recordemos recientemente Perú o Bolivia un poco antes. Pero las dictaduras en el periodo de los 70, el Plan Cóndor, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, incluso con Alfredo Stroessner, ya estaba parte de Centroamérica y el Caribe, Haití, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, etc. Y México, curiosamente, hubiera dicho Mario Vargas Llosa cuando decía frases cortas, correctas o interesantes, para no juzgar moralmente, interesantes. A México lo gobierna la dictadura perfecta. No necesita dar golpe de Estado. Pero después, por dictaduras, llega, creo que Raúl Alfonsín, y empieza a instaurarse procesos de democratización y de transición de las dictaduras, en el caso argentino. Brasil, después del golpe del 64, Goulart y toda esa historia, Getúlio Vargas y demás, un proceso similar. Paraguay, después de Stroessner, similar. Chile, después de Pinochet, no es muy similar, porque aunque han llegado que presidentes de izquierda, incluyendo a Boric, pues ahora resulta que todos son de izquierda en el sur. Lula, bueno, primero Kirchner, aunque de izquierda debe tener lo que yo tengo de astrofísico nuclear. Cristina Fernández de Kirchner, la hayan querido ejecutar o no, eso es algo que deberá precisarse. El caso de Colombia, ahora con un ex guerrillero del M-19, que no de las FARC. La misma presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que fue presidenta, esta Michelle Bachelet, que venía del Partido Socialista, partido del cual venía el doctor Allende, no el poeta Pablo Neruda, que venía del Partido Comunista chileno. Lo que es Bolivia, Evo Morales, que venía del movimiento al socialismo, del MAS. Ecuador, Rafael Correa, que venía de otro movimiento Podemos, similar a Podemos en España. En Centroamérica, Nicaragua ahora, con el generalísimo Ortega, que venía de los insurreccionales, que no de los originales. Los terceristas estaban en otro lado, el poeta Cardenal, la poeta que ahora la acaban de desnacionalizar y la dejaron transterrada, Gioconda Belli, aquella de quiero una huelga de palabras, una huelga de pasos, una huelga de canto de pájaros y de llantos de niños. Quiero una huelga para escuchar los pasos del dictador, como se retira. Gioconda Belli. Pero podemos, mañana, hijo mío, todo será distinto. La angustia se marchará por la puerta del fondo, puertas que abrirán las manos de hombres nuevos. Edwin Castro, en Guatemala Otto René Castillo, en El Salvador Roque Dalton García, que fue ejecutado por las propias fuerzas de ese entonces las FARC seguramente. No, en Leer, sí es cierto, Joaquín Villalobos. Algo leí alguna vez al respecto. Pero parece ser que ahora dicen que tiende hacia la izquierda el sur o hacia el color rojo, cosa que entonces ya no sé qué es la izquierda con tantas diferencias. Y no hablo de Cuba, porque Cuba tiene otra historia. Cierro mi boquita. ¿Qué pasa en América Latina? Por lo menos de las dictaduras para acá un bosquejo histórico, porque hay ciertos rasgos de unidad. Desaparición forzada, ¿qué le contamos a Argentina? ESMA, ¿qué le contamos? ¿Qué le pide la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional Chilena, a aquellos que organizaron la invasión de las... Había un chiste que decía que Margaret Thatcher se enojó porque le tomaron las Malvinas y dijo que para eso eran, pero se piden. Me acuerdo de lo que eran los memes. Entonces, pero de todas maneras fue una guerra patriotera para ver si, además del fútbol, para ver qué tanta unidad conformaban. Aunque el buen
el de las venas abiertas de América Latina. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano decía que el fútbol también es parte de nuestra tradición cultural. Sí. Y no se diga Diego Armando Maradona, sí, claro. Aunque sigo creyendo que a pesar de todo Pelé, yo vengo de otras generaciones, Di Stéfano, pero bueno, cierro mi boquita y dejo al doctor Gallero agradeciéndole su participación. ¿Qué pasa en América Latina? Es un proceso muy complejo porque, digamos, hay por otra parte un resurgimiento de ciertas ideas de izquierda, más o menos de izquierda, básicamente nacionalistas. Yo lo que sí creo que hay un resurgimiento nacionalista en América Latina, nacionalista en el sentido más general del nacionalismo latinoamericano, o sea, el nacionalismo latinoamericano visto como el nacionalismo de la patria grande. Hemos vuelto otra vez al discurso de la unidad latinoamericana, que para mí sí es un discurso estratégico. Si algo yo le agradezco, a pesar de todas las... ¿A Bolívar? No, a Andrés Manuel, ¿no? Le agradezco que haya vuelto con el tema de la unidad latinoamericana, que haya vuelto con el tema, que haya hablado del tema de cambiar la OEA, hacer otra vez hacer una organización latinoamericana donde estuvieran todos los países, donde además hay un punto muy importante que plantea Obrador que antes nunca se había planteado, que es la idea de la unidad latinoamericana en la diferencia. O sea, unidad latinoamericana, aunque unos sean de izquierda y otros sean de derecha. Si hoy la derecha vuelve al poder, pues que manden los de derecha, pero que manden en América Latina unida. Si mañana vuelven los de izquierda, que manden los de izquierda, pero en América Latina unida. Ese concepto me parece clave porque, por ejemplo, en el guevarismo, que para mí representa algo enorme desde el punto de vista emocional, en el guevarismo sí había como la idea de que íbamos a ser un solo país una vez que tomáramos el poder en todos los países de América Latina, toda la izquierda guevarista, ¿no? Incluso recuerdo que cuando yo era niño el comentario típico de mis mayores era, bueno, cuando América Latina sea una, o sea, como la imagen de el objetivo soñado era América Latina sea una. Que por supuesto pasaba primero por tomar el poder en tu país y después todos los países de América Latina y después... Se empezó en Cuba. Exactamente. Con la idea, bueno, y obviamente muy influenciado por Cuba, porque bueno, el Che es cubano esencialmente, ¿no? Pero esta visión del Che de la unidad de América Latina tenía siempre ese problema de que como decía el subcomandante Marcos, en política no hay una victoria definitiva, nunca la hay. Entonces hoy estás arriba, mañana estás abajo. Entonces nunca hemos podido avanzar en los últimos 200 años realmente en la unidad latinoamericana. Todavía al día de la fecha hemos sido más tiempo un solo país que 18 países, ¿no? O sea, llevamos 200 años divididos, pero 300 años fuimos un solo país. Yo sigo pensando que esa es la clave estratégica. Te diría yo que a mí no me importa mucho si alguien es de izquierda o de derecha, pero sí me importa que sea latinoamericanista. Incluso con amigos de derecha he tenido yo estas conversaciones, ¿no? Bueno, ¿ustedes por qué están en contra de la unidad de América Latina? Si quieren ser subordinados a Estados Unidos, lo pueden ser, y van a ser más subordinados porque van a ser subordinados un país gigantesco y poderosísimo, como sería si América Latina fuera una. Si América Latina fuera una, nosotros estaríamos poniendo muros para que no saltaran los gringos para acá, ¿no? Si no nos hubiéramos dividido. Entonces, yo creo que eso sí es importante. Para mí no es... Después porque, por ejemplo, vas viendo, en América Latina va cambiando. Boric viene de una izquierda nueva, una izquierda contestataria, la izquierda tradicional. Pietro viene de la guerrilla. Tienes Lula, que Lula es un gran referente de izquierda, un hombre de la izquierda social, un hombre... O sea, Lula es Lula, ¿no? Pero su gobierno es un gobierno donde hay mucha gente de derecha, donde Atkins es su vicepresidente, que fue quien apoyó a Temer en el golpe que le dio a Dilma, ¿no? El gobierno de Lula no es un gobierno de izquierda.
Lula es un hombre de izquierda, pero su gobierno es un gobierno anti-Bolsonaro. Que es un poco lo que ha estado pasando también. El efecto Trump en América Latina ha generado una nueva derecha, una derecha trumpiana, ¿no? que ha provocado que parte de la derecha tradicional haya preferido aliarse con la izquierda que continuar con esta derecha. De cualquier manera, el bolsonarismo en Brasil sigue siendo muy fuerte. El grupo parlamentario más fuerte de la Cámara de Diputados de Brasil es el del grupo del Bolsonaro. Sigue siendo muy fuerte. Entonces, hay como lo mismo pasa en Argentina. Fernández, el presidente Fernández, es del peronismo tradicional, sí fue kirchnerista, sí tiene el apoyo de Cristina, pero ahora tiene de ministro de Economía, que en la Argentina el ministro de Economía manda más que el presidente, porque el ministro de Economía dirige no solamente el Ministerio de Economía, Hacienda, sino también el Banco Central. El ministro de Economía maneja toda la Argentina. El ministro de Economía es Massa, que es un hombre que totalmente enfrentado a Kirchner. Entonces, pero sin embargo, juega este rol positivo. O sea, Argentina con este gobierno sí patea para el lado de la unidad latinoamericana. Y en ese sentido es muy curioso, porque por ejemplo, Daniel Ortega, que es Daniel Ortega, es uno de los 9 de la Dirección Nacional lo ordene, decía yo, cantaba yo a los 14 años. Daniel Ortega no patea a favor de la unidad latinoamericana, sino al contrario. Daniel Ortega ahora no quiere que nadie se meta con Nicaragua, acusa a cualquiera que haga cualquier crítica, lo acusa de injerencista, ¿no? Hay que tratarlo con cuidado. Incluso, de nuevo, el presidente Obrador se ve siempre en una situación incómoda cuando se trata de Nicaragua, porque no puede expresarse de ninguna manera clara. Entonces, yo creo que hay un cambio del paradigma político en América Latina. Y desde mi perspectiva personal, ¿no? Ese cambio es esto: ¿el latinoamericanismo sí o el latinoamericanismo no? Unidad América Latina sí, unidad América Latina. A ver. La idea de la unidad de América Latina viene con un viejo sueño también europeo, Iberoamérica. El sueño del American Way of Life fue la creación de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para nosotros. Para ellos, en su acrónimo, tendrá otra lógica. La OEA ha sido un mecanismo de control para impedir esa unidad. Eso está claro. El primer objetivo fue Cuba, desde antes del 62. Todos los procesos independentistas plantearon la posibilidad de la unidad. Desde San Martín, aunque tengamos claro que el homenaje que le hacía al caballo a San Martín Jorge Cafrune lo llevó a la muerte, según mi opinión. Creo que murió atropellado deliberadamente contra el caballo por un camión del ejército, aunque digan que no. Pero fue un accidente. El caso Ali Primera, otro accidente del cual tengo mis serias dudas. Esa unidad latinoamericana, si somos justos, en la era más reciente se le debe, nos guste o no, a Hugo Chávez Frías. Creo que él fue el que empieza a plantear esa unidad. Además, el carisma y el estilo peligroso que no tiene hablo. Son dos estilos distintos. De Maduro no dábamos un peso, decíamos no va a aguantar y mira, ahí está. Y tiene la correlación y ha agarrado tablas. Y decíamos que Maduro no. ¿Cómo más? Pues además no había de otra. Pero Venezuela ha jugado el papel histórico también ahí, cuando a pesar de todo, que ese era el otro problema que vale la pena desmenuzar.
la famosa unidad latinoamericana, la famosa unidad del tercer mundo que la jugó Luis Echeverría Álvarez cuando su asesor principal se llamaba Porfirio Muñoz Ledo, alias Perfidio Muñoz Ledo. Jugaron con Carlos Andrés Manuel Pérez, Carlos Andrés Pérez, que es al que le intenta dar el golpe de Estado Hugo Chávez Frías, y que desde la cárcel gana. Y el papel de ambos, Echeverría, para la consolidación de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Yo no diría que esa idea se haya olvidado y ahora le debamos a Andrés Manuel su recuperación. Creo que Chávez la tuvo muy presente. Lo que pasa es que Maduro no tiene el tamaño internacional para ello y la presión es distinta también. Lo que pasa es que Cuba no tiene tampoco con Díaz-Canel un personaje de la estatura de un Fidel, aunque un Fidel ya era muy grande, un Raúl vivo pero todavía sigue muy grande. Entonces Díaz-Canel pues está haciendo lo que puede, en las condiciones en que puede. Luego la caída de los 90 del bloque, de lo que es el bloque del este, ¿sí? Eso marca que la correlación para América Latina cambia. Pero hemos olvidado algo que históricamente ha sido muy distintivo también de América. Fuera de la diversidad, de un mundo donde quepan muchos mundos y no tejamos más que redes donde haya nodos y vínculos, decía el comandante, primero Marcos y después Galeano. El punto es dentro y fuera. Porque mientras el PRI históricamente fue el mejor referente de la política internacional de la unidad latinoamericana, su cúspide fue precisamente Luis Echeverría. Pero Díaz Ordaz fue el de los tratados antinucleares, los de Tlatelolco, antes del otro Tlatelolco. Entonces, me parece que tampoco podemos obviar en la lógica de la recuperación del latinoamericanismo y la unidad latinoamericana que no iberoamericana, ¿sí? Y el hacia adentro también, porque hacia adentro las relaciones de dominio-subordinación siguen siendo el ajo del tiro. Entonces no podemos tirar solo hacia un lado sin tirar hacia adentro también en la construcción, porque la idea de que decía Karel Kosik en su dialéctica de lo concreto, la realidad no me está esperando allá afuera que yo la descubra. Sí, sí. Lo mismo pasa con el poder. Tenemos la idea, yo recuerdo en los 70, por eso te digo, está chavo. ¡Ah, no te creas! No te creas, es una broma, doctor. Pero recuerdo que decíamos, redactábamos documentos, el capitalismo se desmorona a pedazos. A la vuelta de la esquina avanza el socialismo. Y eso decíamos, escribíamos, y mira, en las últimas marchas de la UAM, periodo anterior, pues todos saben quién era el que iba gritando como pinche desgañitado ahí. Pero claro, hemos dicho que, y no caen, y entonces, ¿cómo manejamos la famosa contradicción interno-externo? Porque si no, efectivamente somos farol de la calle y oscuridad de la casa. Caput. Sí, lo que pasa es que a mí sí me parece que este elemento, este pequeño detalle de proponer una unidad en las diferencias, de proponer que sea no solamente un proyecto de la izquierda, como ha sido históricamente la unidad latinoamericana, lo que pasaba en México en la época del PRI tiene una lógica. Digamos, el PRI quería mantener muy bien controlado el poder aquí en México y la mejor manera que tenía de hacerlo era apoyando a los movimientos nacionalistas de izquierdas y guerrilleros de toda América Latina. Menos adentro, pero además la guerra sucia. Claro, pero además la regla que tenían todos los guerrilleros latinoamericanos que terminaban en México es que aquí en México no podían hacer nada, ni siquiera. Ya no digamos guerrilleros, cualquier exiliado. No podían ni siquiera conversar, digamos. Ni siquiera una conversación
entre amigos con mexicanos y decirles cualquier cosa. No podía. Entonces, esa era una lógica. Por otra parte, sí, era una dictadura pues, perfecta porque tenía a todo el mundo controlado, pero también jugaba un factor positivo en América Latina. O sea, por eso en América Latina. En América Latina jugaba un factor positivo. Y dentro del país, dentro de México, sí había algo del priismo, que es algo que a mí me parece que sí es valioso históricamente, que es este rollo de la no reelección. O sea, 6 años y te vas a casa. Esto fue un factor positivo. Mira, Daniel Ortega, 40 años siendo el único candidato a presidente del Frente Sandinista de Liberación Nacional en todas las elecciones. Gane o pierde, es el único. Pero la única vez que jugaron contra Violeta Barrios de Chamorro, lo que ganaron militarmente lo perdieron electoralmente. Entonces, ese es el otro dilema. No, y después él perdió ¿Cómo te la elecciones, jugaste la vida? él perdió las elecciones y lo más divertido es que terminas con más poder dentro del partido. Ah, claro. Es La que dedica víctima. a sacarse a todo el mundo y que decía con más poder. Vuelve a perder las elecciones y todavía más poder, ¿no? Entonces, él construyó una dinámica de acumulación de poder personal, pero por eso te digo, pero a mí... Familiar, digámoslo. Sí. Porque está la poeta Murillo. La poeta. Ahora, digamos, la última década, ¿no? Ella ha jugado un rol muy importante. Por cierto, hoy se cumple un aniversario más de la muerte del poeta sacerdote Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, qué personaje, increíble, un hombre increíble. Nicaragua, a pesar de ser un país tan chico, el país más pobre de América continental, el único país que es más pobre que Nicaragua es Haití. A pesar de ser un país tan violentado, con una dictadura terrible, como fue la dictadura de Somoza, que por más que ahora mucha gente le quieren compararlo, no es comparable, realmente aquella era una dictadura sangrienta, asesina, terrorífica. Esta es una dictadura terrible, pero no llega a los niveles de sangrienta que tuvo la dictadura de Somoza. Digo, algo aprenden con el tiempo, ¿no? Hasta los dictadores aprenden, que hay cosas que mejor no repetir. Pero Nicaragua es un país que ha proyectado intelectualmente en América Latina a lo largo de toda la historia, desde Rubén Darío hasta ahora. A pesar, vuelvo a insistir, de ser un país tan pequeño, ahora son 6 millones de habitantes, cuando la revolución eran 3 millones de habitantes, y dices, es un país que es un poco más grande que Iztapalapa, ¿no? Entonces, y sin embargo... No estoy seguro, Yo tampoco, yo tampoco estoy seguro que sea más grande que Iztapalapa, pero eso dicen las estadísticas. Yo tengo otros datos, eso diría el presidente. Sí, eso me parece realmente que vale la pena recordar y reconocer, y que independientemente de todo esto, Nicaragua seguirá siendo un país hermano, Nicaragua va a superar esta... Con o sin Ortega. Con o sin Ortega. Y va a superar este momento, van a encontrar una salida. Todo parece indicar, de acuerdo a lo que vi, parece indicar que Humberto fue el que estuvo detrás de la liberación de los presos. Y vi una entrevista que le hicieron a Humberto. Humberto Ortega Sabela, el otro hermano, el otro hermano. Que fue el que en realidad... dirigió el ejército sandinista. El que hizo la estrategia de la victoria, el que ganó la revolución, el que le ganó la guerra a Somoza, fue Humberto, no fue Daniel. No, pero también estaba aquel que no quería salir estaban las fotos de los fundadores del Frente Sandinista en el primer aniversario y un cuadro en blanco por el no culto a la personalidad, y vino a asesorar a Salinas. ¿Quién? Pues aquel que era comandante de la primer camada de los... Ahorita me acuerdo. Va. Y parece ser, y lo que leí, que Humberto lo que está proponiendo es una negociación que puede ser complicada, pero una negociación que el próximo gobierno haga lograr que las próximas elecciones sea verdaderamente una elección abierta donde participe todo el mundo. Entonces parece que y Humberto es un hombre, o sea, parece que esto no le gustó a Rosario. No, a Rosario, parece que Humberto se reunió con Daniel
Y parece que ahí decidieron lo de la liberación de los presos. La negociaron. Sí, y eso no le gustó a Rosario, por eso este rollo de después quitarle la nacionalidad. Fue como un ataque totalmente... No pueden ser candidatos si no son nicaragüenses. Sí, por eso. A pronto. Es constitucional. Es como desproporcionado absolutamente. Parece que por eso Son apátridas ya. Claro, fue posterior, porque digamos, cuando por ejemplo en la dictadura argentina te echaban del país, te daban la opción de irte en vez de estar preso, que fueras al exterior, y te decían no tienes ninguno de los derechos políticos, pierdes los derechos políticos, tú podías elegir. Yo me voy en algunos casos. Claro, yo me voy al extranjero y pierdo mis derechos políticos. ¿No? O me quedo y cumplo la condena, ¿no? Cumplo cárcel hasta que pueda recuperar mi derecho. Era tu elección. Acá lo metieron en un avión, lo mandaron y después le dijeron que les quitaban la nacionalidad. No se lo dijeron antes. Entonces no parece indicar que son parte de la interna, digamos, del gobierno actual de Daniel Ortega. Pero Humberto Ortega es un personaje, o sea, Daniel Ortega no se le puede sacar así tan fácilmente a Humberto encima. Entonces yo pienso que sí que Nicaragua va a salir adelante. Tengo mucha confianza en eso, en que van a encontrar una salida negociada y que van a dejar esta postura revanchista, absurda. Todo parece indicar que Daniel se enojó muchísimo y Rosario se enojaron muchísimo cuando las charlas con los muchachos, las manifestaciones. ¿Te acuerdas que hicieron una charla que estaba también los curas? Y uno de los muchachos de hecho se paró e interrumpió a Daniel mientras estaba hablando. Que todo el mundo habló de eso, ¿no? De la valentía de este muchacho. Este muchacho se metió 4 años en cana por la valentía. Entonces, todo parece indicar que ellos se enojaron mucho por eso, y por eso esta represión desmedida. Pero bueno, pienso que van a encontrar una salida, porque dentro del grupo de Daniel también hay muchos sandinistas de hueso colorado, también hay mucha gente que recuerda lo que fue la dictadura somoncista. Y no creo que sea tan fácil de digerir esto que ha pasado en estos últimos tiempos. Eso es hablar de Nicaragua, pero por ejemplo regresemos a Perú. Pasar de las dictaduras a la guerra Sendero Luminoso, PSP, Partido Comunista del Perú, Fujimori, Keiko Fujimori, y después Pedro Castillo, que se da el autogolpe de Estado sin tener el legislativo de su lado y sin tener al ejército de su lado. Creo que en ese sentido Andrés Manuel cuidó eso, tiene el legislativo y el ejecutivo de su lado y parece que no hubo golpe de Estado y está en buena posición mediática Andrés Manuel. Porque si vemos el Morena, no es el PRI, pero casi todos vienen del PRI, del PAN, es decir, es de todos, es como el mole, está hecho de todos los chiles, entre ellos saltimbanquis, a los cuales luego les dicen traidores, por ejemplo a Lili Telles. Pero ella, ¿qué traicionó si nunca fue Perú? Y el otro caso es evidentemente Colombia, Petro, porque además tienen fronterita, y Chile también. Petro me da la impresión que es muy habilidoso. Tengo la impresión, o sea, Petro me alucina, en realidad, porque me parece un hombre extraordinariamente preparado, extraordinariamente sensato, ¿no? No solamente en la forma de hablar, y esto los colombianos siempre son muy buenos oradores, ¿no? Sino lo veo manejándose adecuadamente en los tiempos políticos, en la forma de hacer política y de conseguir cosas para el país. Y en ese sentido yo creo que Petro, por ejemplo, lo primero que hizo fue negociar con la derecha colombiana, ¿no? Porque no tenía suficiente apoyo y dijo, bueno, si queremos conseguir algo tenemos que negociar entre nosotros. Y fue personalmente a verlos.
Yo creo que Petro lo está haciendo muy bien. Creo que lo que pasó en Perú y lo que está pasando es tremendo, terrible, tristísimo, porque además hay una ruptura de la convivencia absoluta y hay una ruptura incluso geográfica, porque está como todo el sur del Perú marginado de la política y Lima y toda la parte, digamos, alrededor de Lima copando la política y siendo la única zona que importa. Entonces creo que es terrible, pero también pienso que el secreto siempre de los movimientos populares es la organización. Si se organiza con organización se puede conseguir todo lo que queremos. Sin organización no hay futuro, con organización cualquier futuro es posible. Entonces sí, en Perú se están organizando todas las fuerzas progresistas para las próximas elecciones, que necesariamente van a tener que ser el año que viene, porque ya está así aprobado. Yo pienso que tienen una posibilidad, ¿no? También es cierto que la derecha peruana es poderosa y eso no, o sea, creo que Boric lo dijo cuando vino aquí. Las victorias de la izquierda no han sido victorias tan arrolladoras. Lo que pasó en Chile fue tremendo, porque después de las movilizaciones ganaron la elección presidencial, viene la constituyente, ganan la constituyente, ¿no? Hacen una constitución súper progresista y luego la gente vota en contra de la constitución. Entonces dices que, bueno, porque obviamente hubo una mala lectura de cuál era verdaderamente la correlación de fuerza. La correlación de fuerza es indispensable tenerla en cuenta. Es decir, no sirve de nada cualquier tipo de política si no estás analizando cuál es la verdadera correlación de fuerza que en ese momento tienes. ¿Qué posibilidad real hay de hacer tal o cual cosa? Independientemente de que tengas el poder ejecutivo, independientemente de que hayas ganado la elección ejecutiva, si no tienes una correlación de fuerza favorable, no vas a poder hacer. Te puede salir el tiro por la culata, como pasó en Chile. Ahora la situación en Chile es complejísima, porque siguen con la constitución de Pinochet, no se pueden poner de acuerdo para hacer una buena constitución, una nueva constitución, porque ahora, claro, la derecha se trancó el dominó, ¿no? Trancó el dominó y dijo: aquí no juega nadie, porque tiene suficiente voto en la Cámara de Diputados como para impedir cualquier cosa, y entonces se tranca. ¿Y se tranca por qué? Por una mala lectura de la real correlación de fuerza. O sea, y eso, Boric lo decía, yo creo que en el caso de Perú pasó lo mismo, ha habido una mala lectura de la correlación de fuerza, y creo que los políticos de izquierda no deben nunca olvidar eso. Como lo que hace Lula. Lula hace un gobierno con incluso Marina Silva. ¿Quién no dijo de Lula, no? Y Marina la tiene de ministra, Arkin tiene 4 o 5 ministerios. Entonces, aprender a la correlación de fuerza y hacer las alianzas necesarias para poder hacer avanzar lo que se pueda avanzar. No es que tú ganas una elección e inmediatamente significa que vas a poder hacer todo lo que tú quieres. Es mucho más complejo. Y en ese sentido creo que eso es lo que ha estado pasando. Y las correlaciones de fuerza se van moviendo. Uruguay, que tuvo el primer gobierno, digamos, de Frente Amplio, ¿no? Que generó tanta expectativa, que fueron los primeros en poner el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana, ¿no? Sin embargo, después ganó la derecha, y ahora está, aunque la izquierda sigue gobernando Montevideo, ¿no? Bueno, Montevideo y están ahí todo el tiempo negociando y buscando sacar las cosas adelante, pero la correlación de fuerza cambia. Y lo que hoy parece que es inevitable, por ejemplo, pasa en México, ¿no? Para Morena, los de Morena piensan que van a ganar sí o sí, sea el candidato que sea, ellos ganan. Como sea, ganan en el 2021. Y a mí me parece un poco exagerado ese optimismo. Porque en política las cosas cambian y la correlación de fuerza cambia, y cometes un error
y ese error te puede llevar a un retroceso. Por ejemplo, yo no estoy tan convencido que este plan B de la reforma electoral, insistir en el plan B de la reforma electoral sea algo estratégicamente inteligente. Porque sí, agarran el dinero, usan el dinero del Estado como si fueran propios, lo hacen en el INE, pero no solamente lo hacen en el INE. Sí, pero el problema del INE no es un problema de dinero, es un problema político. Con ellos está jugando el INE. Claro, pero ellos tienen mayoría en la Cámara de Diputados, le pueden poner ahora consejeros del INE que les sean afines. Pues no pudieron poner a la presidenta de la Suprema Corte. Es decir, ahí porque justo cambió la correlación, porque estaban jugados con Esquivel, ¿no? Y le salió el tema lo sacó la derecha, fue Lorete Bola quien lo sacó. Le sacaron lo de que había copiado la tesis, y claro, la situación se vuelve imposible, ¿no? Eso implica que si te llenan el Zócalo el domingo, el sábado, no puedes decir estaba vacío, no puedes decir lleva puro acarreado, eso no sirve. Eso a mí no me parece. A mí no me parece. Vamos, hasta Noroña, que es Noroña, dice, hay que ser más objetivos, sí lo llenaron, están creciendo ellos, no subestimemos. Pero bueno, fuera Bolivia, Evo Morales en Bolivia y Ecuador, Rafael Correa. En Bolivia pasa que tienen este problema con Santa Cruz, que es histórico, ¿no? Santa Cruz y Potosí. Y Potosí. Que es la mina, Claro. el oro y la plata. Ahí hay una cultura conservadora, de derecha, blanca. No son tan blancos como ellos creen, pero ellos se ven a sí mismos muy blancos. Como no son tan europeos los argentinos. Como no son tan los porteños, lo voy a decir claro, los porteños. Claro, hay las estadísticas de ADN, estudio de ADN generalizado, dicen que en la Argentina la mayoría de la población es mestiza. No, pero desde las teorías de Florentino Meguino, claro, del poblamiento de América Latina, está la otra teoría, que nacieron en Argentina y en Chile. Dices, joder, si el hombre americano no llegó por el estrecho de Bering, sino surgió aquí, en el cono sur, o llegaron por barquito, por otras vías, por otros medios. Pero sea como sea, sí, bueno, el origen Potosí, del nombre siempre es un tema. Sí, claro. Entonces ellos tienen es una estructura, es una sociedad conservadora, es una sociedad que siente un profundo rechazo y siempre se siente además en riesgo frente a las otros dos grandes fuentes que son los pueblos aymara y los pueblos guaraníes, ¿no? Que son... los guaraníes están abajo, ¿no? Sí, en la selva. Aymaras y quechuas. Y quechuas, pero los guaraníes también le tienen miedo es como los mapuches más abajo. Claro, es como lo que pasa en Chile. Y Argentina. Y en Argentina, pero en Chile también es muy grande el problema. Sí. Y ahí fue una lectura equivocada de la izquierda, justamente. Pero el tema mapuche fue lo que les voy a meter el otro asunto. Y quien lo planteó originalmente fue José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos sobre la realidad peruana. Nos hemos olvidado que el modelo clásico de esclavismo, feudalismo, capitalismo, no aplica acá, porque los incas también, como sector social, tenían relaciones de dominio-subordinación, los aztecas, los mayas, quechuas, aymaras, etc. Y entonces te va marcando ciertos países que en América Latina tienen Guatemala, no se diga, un peso indígena impresionante. Y fue lo que planteó Orpa en Guatemala y algunos grupos como el EGP, en su momento, de recuperar el papel del indio de otra manera, pero algunos empezaron a decir, es que es la pequeña burguesía, los fifís, es que si vienen de Michoacán acarreados unos, no voy a decir tarascos, voy a decir vienen unos purépechas, resulta que son acarreados, pues sí, pero están ahí. Claro. No, bueno, esto es real en América Latina, digamos, gracias al movimiento zapatista en los años 90, cambió un poco la relación con los indígenas, en toda América Latina.
Pero antes... Pero ya venía desde Mariátegui, vamos. Sí, con de el Mariátegui, nacimiento, pero con el mismo César Vallejo Sí, en sí. Perú, la cuestión de Carlos Guzmán Bockler en Guatemala, Sí. el mismo hijo de Miguel Ángel Asturias, Sí, sí, el sí. comandante... Ya se me olvidó cómo se llama. Ahorita su seudónimo, pero era el jefe del EQP, de hecho. no, del PG. Él Era fundó el EQP. Orpa. El Él era el comandante de Orpa. El hijo de Asturias. Sí. En realidad ellos empezaron a recuperar eso, y México hacia el sur, que no hacia el norte, también marca esa tendencia de lo que era la Nueva España. Pero a la hora de hablar de la izquierda, pensar Argentina, que es otra tradición, menos indígena si se quiere, Uruguay, Chile incluso, aunque tengan el problema mapuche, el problema del indio es un problema de Perú, Bolivia, Guatemala, Ecuador, México. Entonces, ¿cómo la unidad en la diversidad es el problema macro, la unidad latinoamericana? Pero seguimos teniendo el problema casi de Benito Juárez. Benito Juárez sí planteaba irse contra el imperio francés, Maximiliano, pero al mismo tiempo quería cultivar al indio. José Vasconcelos, Agustín Yáñez, toda esa política era de desindianizar al indio para cultivarlo. Y esa es la idea de Lima. Esa es la idea de Potosí. Entonces, es la idea de antigua Guatemala. Sí, por ejemplo, mi abuela y mi abuelo se enamoraron en guaraní. Y entonces cuando se enojaban, se agarraban. Se mentaban la madre en guaraní. Entonces, pero... Que es por el único país que tiene constitucionalmente las Claro, tres Paraguay. lenguas, guaraní, castellano Sí. y lengua de señas. Sí, Paraguay. Paraguay. Así es. Entonces, cuando nosotros éramos chicos, mis primos tenían prohibido hablarnos en guaraní. Porque entonces, y mi abuela, el argumento que decía mi abuela es porque mi papá era abogado, decía, los hijos de los abogados no hablan guaraní. Eso en los años 70. Y así era. Ese era el problema de Arguedas y toda la literatura del Perú, aunque el mismo Vargas Llosa dijera, el mejor escritor que ha dado el Perú se llama Mario Vargas Llosa. Atentamente Vargas Llosa. Le mandé un tuit que decía vivo. Porque antes está César Vallejo, Sí. y está indudablemente Mariátegui, y no se diga Arguedas. Pero el problema de Arguedas era ese. Claro. Aunque él se hizo políglota porque tocaba quena, charango, cantaba en quechua, aymara y además en castellano y cómo escribía. Pero esos eran los sectores de élite. Sí. Los demás se fueron a Lima. Sí, había, digamos, había una situación... Por eso digo Ecuador, Bolivia, Claro. porque la negritud es la otra. Colombia, Colombia. parte de México, La vida Costa Grande, sabrosa. Chica, La vida sí, claro. sabrosa. Y el candombe. La vida Joder. sabrosa. Tengo que volver a la vida sabrosa, como dice en francés. Hay que volver a la vida sabrosa. Yo creo mucho en esas cosas. Yo sí creo que, porque por otra parte, en realidad cuando te das cuenta, cada una de estas comunidades indígenas eran también muy diferentes. Los incas tuvieron 5.000 kilómetros de fronteras durante cientos de años. No, y con de los altitud. guaraníes. Y Con los de guaraníes. altitud. La hoja de coca. Claro, con los y la guaraníes. quena. Y los guaraníes nunca quisieron tener nada que ver con los incas. Los aztecas y los mayas. Y exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hacían los incas? Los incas eran un imperio comercial. Entonces te dejaban cosas de regalo en medio del camino. Entonces le dejaban cosas de regalo a los guaraníes y los guaraníes lo agarraban. Decían, si agarro También esto, el caballo de Troya. y cuando venga a ver ya estoy adorando al sol, hablando quichua. Entonces mejor nada, no quiero regalo, ¿no? Y por eso pero eran cosmovisiones totalmente diferentes. Por otra parte, los incas organizaron un estado impresionante, que además resolvía los problemas de la gente. Era un estado benefactor antes de que existiera el Mientras que el socialismo. azteca era un estado guerrero. Era un estado guerrero, nada que ver con los incas, que lo que hacían era negociar, compraban a todo el mundo. Los mayas. Los mayas. Entonces,
Perú-Bolivia. Tengamos claro que más allá de las acusaciones tramposas de que estos narcotraficantes, narcoterroristas, narcoguerrilla, que le aplicaron a las FARC, le aplicaron al MAS, aunque el MAS tiene de socialista lo que yo tengo de astrofísico nuclear. Y ahí también Evo leyó mal, creyó que se elegía fácilmente. Pero hay otro problema. Esto de la no reelección, la que condena a Evo es Merkel, que se había reelegido como 5 veces. Joder, en Estados Unidos la reelección sí existe. Bueno, una vez. Pero existe. Entonces, y dicen que pinche López Obrador se quiere reelegir y apoyan a Estados Unidos como referente. El problema de fondo no está en la reelección. A mi entender, la defensa de la democracia y el problema de que el poder no es perpetuo, nada es para siempre, Carlitos Marx. Pero el problema sigue siendo el problema de creer que la democracia se sustenta en la elección. Porque eso te lleva al circo electoral o electoreo. Y en realidad la democracia participativa no existe. Tú eres un ente político solo un día, el día de la elección. Después no existes para nada. Te pueden consultar. Hay consultas a mano alzada, estilo Zócalo. Hay consultas amañadas, como la de en campaña dijeron, no al asunto de la hidroeléctrica en Cuautla, y cuando esto dice, hagamos una consulta, ¿qué tal que la gente dice que sí? Consulta. Luego, aparte de la consulta, los candidatos se eligen por encuesta. Vamos, hasta Monreal dijo, no jodan una encuesta. ¿Cómo? El problema es de proyectos. ¿Qué proyectos hay detrás si no, aquí la buena es Margarita, o el bueno es Rabín, entonces resulta que reducimos todo también a lo electoral, y entonces es ahí donde se está midiendo la lucha política. Y eso implica, dijera Galeano, una cancha de fútbol, árbitros que sacan tarjetas rojas, amarillas, naranjas, partidos que pueden, equipos que pueden jugar, otros no pueden jugar. Para jugar como equipo necesitas que te aprueben los árbitros. Y entonces, ¿dónde está la democracia y la libertad? Me parece que es otra trampa ideológica. Cierro mi Sí, boca. es cierto eso, pero por otra parte, yo pienso que de todos los sistemas perfectibles, la democracia es el mejor. A mí sí me parece que la democracia es el mejor. Pero La democracia te obliga a cosas que, por ejemplo, a Daniel Ortega no le preocupa, ¿no? Que es, por ejemplo, la correlación de fuerza, mejorar la base social, tratar de que la gente esté contigo, te apoye para llevar adelante tu programa. Cosa que cuando tomas el poder por las armas, mi padre militaba en una organización guerrillera, yo vengo de toda la cultura. Del PRTA, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí, mi papá era del PRT, mi tío fue fundador del ERP, fue el primer jefe militar del ERP en la Argentina. Puro trosco. Sí, puro trosco. Y yo conocí, digamos, esa mentalidad y esa forma de pensar, súper respetable, obviamente. Toda mi admiración y toda mi adoración. Gregorio Sosensky lo conociste. ¿A quién? Gregorio Sosensky. No. Médico, estuvo aquí en la Facultad de Medicina. Después murió, venía de PRTA, un excelente médico. No lo conocí. Y camarada. Yo vine ya, te cuenta que ya era muy grande. Yo vine ya muchos años después. Mi papá estuvo exiliado aquí en México en los 70, pero nosotros no. Esta cosa de la toma del poder, ¿no? Por las armas, sí tiene es entendible que en un momento dado fuera como la única posibilidad. El artículo 39 constitucional de México. Exacto. Establece el derecho a la rebelión. Pero el punto es que es más difícil ganar elecciones, es más difícil convencer a la gente, es más difícil construir, organizar a la gente. Y que a partir de organizar y construir a la gente y también tener un discurso
general y un proyecto para todo el mundo, ¿no? Que pueda llegar a todo el mundo, me parece que al final es mucho mejor. Creo que, por ejemplo, Obrador, sin ir más lejos, el ejemplo de Obrador, las 3 veces que fue candidato. Cuando finalmente Obrador ganó las elecciones, fue cuando mejor él estaba, desde el punto de vista de su formación personal, de su capacidad política, en la plena madurez, y se ha convertido en, desde mi perspectiva, un excelente presidente que no lo hubiera sido si hubiera ganado la primera. La ganó. Que la ganó. Como ganó Cuauhtémoc Cárdenas y que Bartlett se la... Por eso te digo, Morena es... Sí, la ganó, pero la hubiera ganado por muy poco. Sí, pero la ganaba. Pero la ganaba, pero por muy poco. Después, ¿cómo hubiera hecho para gobernar? Hubiera estado en chino. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que los pueblos tienen su sabiduría. Yo confío más en los pueblos que en nadie. Confío más en la sabiduría que da el resultado de la historia y el aprendizaje de la historia que ningún, por más sabio, inteligente que sea ningún intelectual, con todo el respeto a los intelectuales, claro, confío más en no los dijera Exacto. AMLO. Pero, Pero vámonos a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, ajá. De Marx, obviamente. Hay dos problemas. El problema de la creencia de que la razón es la que va a organizar la realidad, tesis que critica Marx, que es muy parecida a lo que estás planteando. No. Es decir, el que gana tiene que convencer, eso te lo da la democracia, es decir, la razón democrática y jurídica. Yo sé que es manipulable, el pueblo es manipulable, la gente, yo soy manipulable, ¿no? Todos somos manipulables. Ese no es el punto es que cada vez que nos manipulan, aprendemos algo. Nos manipulan, nos meten en una situación que no queríamos, pero ahí hay un aprendizaje. Y seguimos y aprendemos, y los pueblos aprenden. Y yo creo que los pueblos quizá aprenden. por eso Marx saltó hasta la idea de la dictadura del proletariado. Sí. Tesis que leyó Lenin y que aplica desde el quehacer. Pero Lenin, claro, pero Lenin tenía contradicciones. No, y Lenin operaba con el notas, apoyo de Trotsky. Pero las notas de Lenin, porque, por ejemplo, lo que él escribía a mano, sobre las cosas que escribía. Entonces, hay un momento donde él se cuestiona, ¿no? Y dice, la hemos regado. Sí, ¿qué dictadura? ¿Por qué dictadura? El caso Ucrania, que viene de ahí desde el acuerdo de Brest-Litovsk. Sí. Pero el problema al que voy es a que es legítima, porque lo planteaste, no solo por el 39 constitucional, la toma del poder político por la vía armada. Sí. No prejuzgo si es insurreccional, popular prolongada estilo Mao Zedong, porque así lo hizo en China Mao Zedong. Claro. Salió con Chiang Kai-shek para expulsar a los japoneses y después se partieron la hostia. Sí. De no intervenir Estados Unidos, Kim Il-sung anexa Sur-Corea y sería una sola Corea. Así es. Pero como no saben nada de qué sí tiene y qué no tiene, Norcorea, porque no saben nada, todo mejor no lo invade, porque a Irak sí sabía que no tenía ni resortero. Si no, ni se mete, si han tenido todo lo que presumía Saddam, no entran. Obvio. Pero de Norcorea no saben qué carajos. Y sí creen que sí tiene. Y Saddam Hussein quería conservar el poder y entonces se agarraba y cada vez que le Pero eran exigía... los estados más laicos que lo que ahora tienen. Pero... Es decir, la intervención y la liquidación de Gaddafi es el que organizó la organización de la unidad africana. El proyecto verde de Gaddafi es más avanzado que lo que ahora tiene Libia. Libia era el país más avanzado de la región. Mandela, cuando salió de la cárcel, al primer país que fue a Libia. Claro. Y desde Libia se dirigió una enorme película con Anthony Quinn, curiosamente, El León del Desierto, dedicada al gran dirigente libio de la resistencia contra Italia. Entonces, me parece que No me acordaba. desconocemos muchas cosas históricamente hablando, que naturalmente a la vuelta del tiempo la famosa unidad latinoamericana sin los indios es inviable.
Totalmente. La unidad latinoamericana con relaciones de dominio o subordinación hacia adentro es inviable. Entonces, ¿en qué términos hablamos de la...? No hablo de iberoamericana, porque ese es el otro mito que han tratado de mantener por otro lado. Mira, yo te digo, No estamos peleando. no estaba peleando. En la época de los españoles éramos un solo país y funcionábamos. ¿No? Había virreinatos, había capitanías generales y funcionaban. Yo creo que con El un poco... problema vino con la independencia. Claro, el problema de ellos, cada uno quería su poder, lo lógico. Yo tengo la impresión fueron, combatieron, de que había un enemigo común, España. Claro. Pero no había un proyecto de nación. Al no haber proyectos, pues lo que se hizo fue un pleito posterior. Claro, y después la otra cosa que querían dejar abandonado a Cuba, a República Dominicana y a Puerto Rico. Y Haití. Que los dejaron abandonados. Bueno, digo, eran las islas españolas, ¿no? Los que hablaban Esa era español. francesa. Claro, aquí era francesa. Tan es así, los abandonaron. Bueno, los españoles dijeron, Cuba no la vamos a perder. Así que metieron todas las tropas españolas, de casualidad no se hundió la isla de tanto gallego que había ahí adentro. Pero República Dominicana y Puerto Rico la abandonaron. Hasta el punto que Puerto Rico todavía hoy no es un país independiente. Y que mira que 200 años después. Y la República Dominicana fue invadida por Haití. Por eso viste Amor sin Barreras. 70 años perteneció a Haití. Y eso es culpa nuestra. Puerto Rico pertenecía a América. ¿Sí? ¿Todavía pertenece a Estados Unidos? Joder. Y pero no pueden votar. Pero sí votan internamente. No, el presidente no. No. Sí votan al gobernador. Al gobernador, nada. Sí, pero ellos piden que Taiwán se independice de China. Nuestra. Que China no ocupe Taiwán. Claro, pero pues que Estados Unidos desocupe Puerto Rico. Porque si no hubiera sido que cada uno se empezaba a declarar la independencia, si hubieran agarrado los jefes independentistas, hubieran dicho, mientras quede un español en América Latina, seguimos combatiendo y hasta que no los echemos, no paramos de combatir. Y después que hayamos combatido, echabas todos los españoles, entonces nos reunimos y vemos cómo organizamos esto. Pero no, cada uno quería su poder rapidito. Entonces, Argentina, los primeros fueron los porteños, los primeros en romper la unidad latinoamericana, porque fueron los primeros en decir, no vamos a declarar la independencia, ni inventarse un país, porque ese país no existía. Santander. Bueno, México, la historia Santander de México. Rompe con Bolívar. Santander, claro. Ahora. Santander quería, claro, yo los entiendo, era un problema de poder personal. Es más, ¿quién era el más leal? Era San Martín. Y San Martín le deja a Bolívar justo para evitar luego aparece de nuevo en México cuando en el pacto del famoso chaquetazo de Acatempan, donde supuestamente se encontraron Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. El acuerdo, se hayan encontrado no ellos, se hayan dado. Eso es parte de la mitología historiográfica. Pero el pacto era que el primer presidente iba a ser Vicente Guerrero. Después, el primer emperador de México iba a ser Agustín de Iturbide. Pues no, resulta que es Agustín de Iturbide y se les atraviesa el primer presidente de México que no fue Vicente Guerrero. Y después aparece Vicente Guerrero. Después aparecen más guerrerenses, Juan Álvarez y todo este. Por eso Guerrero está dividido en Chilpancingo de los Bravo o Atoyán de Álvarez. Los Álvarez y los Bravos se disputaron el estado y el país. Pero eran los poderes locales de los criollos. Los indios seguían fuera. Entonces el problema del indio sigue siendo, valga la expresión del indio, no van a decir que estoy siendo despectivo, me refiero a las comunidades originarias. Sigue siendo un problema donde el sincretismo nos dio, pero a la vuelta del tiempo, estoy de acuerdo contigo en que no se puede quitar del proyecto regional la unidad latinoamericana. Pero le agregaría las dos cuestiones. Esta es inviable si no hay la consideración de lo indígena dentro, respetando la diversidad lingüística, cultural y de formas de organización. Totalmente. Y dos, el problema de la resolución
de las relaciones de dominio-subordinación hacia adentro, que mantienen en la miseria y en la pobreza a amplios sectores de la población. Totalmente de acuerdo. Yo no le veo otra alternativa para América Pero yo sí Latina. creo que hay que además abrir el juego. O sea, tiene que existir un latinoamericanismo de derecha. Tiene que haber un latinoamericanismo pro-gringo. Los pro-yanquis han existido en América Latina desde el origen de América Latina. Entonces, no podemos mucho de allá. sí, no podemos negar que parte de nuestra gente tiene esta cosa pro-yanqui. Entonces, así como no podemos negar nuestro origen indígena, no podemos negar que tenemos parte de nuestra gente que son pro-yanqui. Está bien, vamos a hacer un país nuevo entre todos, donde estén los pro-yanquis, donde estén los indígenas, donde esté la izquierda, donde estén los sectores más empobrecidos, la intelectualidad. A ver, recuerdo una entrevista que le hicieron, curiosamente en Managua, en el primer aniversario del triunfo del Frente Sandinista, donde se presentó un personaje de cuyo nombre sí puedo acordarme, a quien tengo en mi memoria y estimo altamente, el Raíz Yasir Arafat. Le preguntaron, ¿usted está de acuerdo en un estado donde convivan cristianos, judíos y musulmanes? Dijo, claro que sí, pero no el sionismo, el racismo y el apartheid. 2. Hubo una época en la cual las tres iglesias convivieron en santa paz en Jerusalén, pero no podemos admitir una Palestina sin su capital en Jerusalén. ¿Pero ustedes odian a los judíos? No. No odiamos a nadie. ¿Viste? Hay una serie en Netflix que se llama Fauna, que es una serie que está producida por israelíes y palestinos. Esa serie es un flash, porque, bueno, la hablan en hebreo y en árabe. Entonces ahí te das cuenta, yo lo que me di cuenta ahí es cómo se parecen. ¿Sí? De hecho, las tropas de élite israelíes se hacen pasar por palestinos, y los palestinos no se dan cuenta que son israelíes. Y van a la mezquita y rezan, y viceversa. Aprenden hebreo fluido, y los palestinos se pasan por israelíes, y nadie se da cuenta que son palestinos. Por eso, entonces el problema es que no hay problema. El problema es que esa gente debe de dejar. En el 47 no existía el Estado de Israel. No, bueno, ya sé, pero han creado un problema. Es más, el primer objetivo territorial para el Estado de Israel fue Argentina. Sí, ya sé, la Patagonia. Entre Ríos, mi provincia se le llamaba los gauchos judíos porque en el siglo XIX. Porque tienen judíos a los cabrones en Argentina. En mi provincia hay muchísimos judíos. Pero por eso, y que es muy gracioso porque hay judíos de todo tipo. Claro. Y son todos muy diferentes. Pero te vas a Israel y ves que en realidad entre los israelíes y los palestinos no hay mucha diferencia. No, por eso lo señalo. Pero aquí el problema parece que hay varias nociones. Excepto el odio. La noción pro-yanqui. Es decir, tú puedes tener personas o grupos de personas que estén a favor de esas estructuras políticas, ideológicas y demás, pero no personas o grupos de personas que defiendan el derecho de Estados Unidos de invadirte y conquistarte, porque pasa con los grupos neonazis. Bueno, sí, soy muy liberal, pinches neonazis, que tengan su libertad de expresión y de ejecución en contra de... Ahora, te voy a decir, en América Latina hemos tenido estos grupos de derecha, pro-yanquis, toda la historia. Y muchas veces han gobernado. Y los nazis se vinieron a México. Y muchas veces han gobernado ganando las elecciones. Les recuerdo que ganaron las elecciones Fox, que Calderón, ponele, no la ganó, pero bueno, Calderón fue un desastre, ¿no? Pero que ganaron. El PAN tenía una política en el norte de México,
pro gringa, pero permanentemente, clarísima, pro americana. Así fue siempre, siempre ha habido una derecha pro americana. Ellos dicen pro americana, nosotros le decimos pro yankee. Pro yankee, porque Pero México ellos, también es americano. claro, pero Les ellos, gusta o no. pero ellos le dicen pro americana. El punto para mí es, son parte de nuestra realidad. Negarlo no sirve. Entonces tenemos que sumarlos. Somos parte, todo lo mismo. Somos todos América Latina. Y en ese sentido... Que era el sueño de Napoleón además. No curiosamente de España, que seguía con Iberoamérica. Claro. No, hay toda una discusión, claro, pero para mí América Latina en la práctica se ha impuesto esta forma de llamarnos, ¿no? También tiene mucho que ver con lo que pasa en Estados Unidos. Nuestros paisanos en Estados Unidos, rápidamente, tú eres latino, yo soy latino, no sé qué, se identifican rápido con latino. Me he pasado con mi sobrina, su mamá es americana y su papá es argentino, pero los dos son muy blancos y ella es muy blanca. Los dos son muy americanos. No, ni siquiera la americana es muy americana. Pero mi sobrina agarra y escribe un día escribiendo, dice, no, yo soy blanca, no sé qué, pero me gustaría ser como mi prima, ¿no? Susana, que es mexicana y es morena, porque yo me siento latina, me siento morena, ¿no? Y entonces yo le escribí y le dije, mi amor, los indios no les importaba la raza, les importaba la cultura. Tú podías ser el más indio del mundo y eras de cultura, y la cultura tuya, la cultura que defendía era la cultura europea y no eras un indio. Y al revés, eras el más blanco del mundo y te incorporabas a su cultura y a su tradición y eras un indio más. Entonces le dije, tú eres latina, te digan lo que te digan, tú eres latina. Y bueno, y eso pasa hoy por hoy en Estados Unidos. Hay 60 millones de personas que se denominan a sí mismos latinos, aunque no hablen español. Tratando de cerrar esta hora y cuarto que llevamos, uno de los planteamientos en los cuales concordamos más allá de los pequeños diferendos, sí, es el de la unidad latinoamericana. Totalmente. Sostenida en esos principios ineludibles. Totalmente. El problema indígena y la diversidad cultural y lingüística y de usos y costumbres y demás. Y lo que es el del afrontamiento de las relaciones de dominio-subordinación y el antagonismo de lo que los teóricos de la economía del desarrollo del subdesarrollo o la teoría de la dependencia, Teotonio dos Santos, Vania Bambirra, etcétera, el problema del desarrollo del subdesarrollo. Claro. Si no se toca el problema del desarrollo del subdesarrollo, el problema de la diversidad cultural lingüística y el problema de lo indígena o de lo originario. Y 3, el de las relaciones de dominio-subordinación hacia adentro, Lima sobre Perú, Potosí sobre Bolivia, Ecuador, que fue un asunto del cual hablamos poco, pero ahí el apoyo de Correa era indígena y era popular, ¿sí? Ahí también la elección de mi colega que lo fue a visitar cuando lo hicieron presidente, porque dije, anda en silla de ruedas el cabrón, no me recibió, me mandó internacional de la silla de ruedas. La internacional de la silla de ruedas, no me recibió, e iba con una compañera que fue a un congreso a Colombia, Lenin, ¿cómo se llama? Lenin Moreno. Yanei se llama, una doctora en química del SIC, en farmacia. Y no nos recibió. Nos mandó y llevábamos el respaldo de un agregado cultural en discapacidad desde acá. Vernos que lo recibió el puerco Lenín Moreno. Y además de por sí Quito está asquerosamente inaccesible para silla de ruedas. Está peor que Cuernavaca. Eso es medio difícil. No, me ha tocado
la región andina en Perú, claro. Y con la altura. Cusco. Con la Está interesante. altura. Bueno, no cabe duda que coincidimos en ese aspecto, la unidad latinoamericana, que difiero en el análisis de que haya sido recuperada por López Obrador. Fue en realidad por Hugo Chávez Frías, Sí. que les pese a muchos. Fue Hugo Chávez quien la planteó. El elemento nuevo es de la unidad, la diferencia. Sí, pero Chávez también. Chávez andaba con todos. Sí, pero tenías que estar alineado con el socialismo del siglo XX. Bueno, el socialismo, el que fuere. El socialismo del siglo XXI, entonces, claro, te daba el petróleo y ya. Entonces, pero primero te alineas con el socialismo. Pues después de la invasión de Rusia a Ucrania, Estados Unidos trató de mejorar su relación con Venezuela. Petróleo, claro. El quinto productor mundial. Lo bueno de esto es que se están arreglando todos los problemas. Ahora No, se están arreglando. Tu optimismo no documentado me parece discutible. Pero fuera de esas vicisitudes. El optimismo no documentado. Sí, porque Monsiváis hablaba del optimismo documentado y estaba. Está bien, reconozco que soy optimista no documentado. Fuera del optimismo no documentado. La unidad latinoamericana es clave, con esos 3 parámetros de acción. Lo demás, pues, aunque digan que van al socialismo, quizás los únicos que lo han dicho son Ortega, Díaz-Canel, que lo dijeron antes que él en Cuba, y naturalmente Nicolás Maduro. De ahí en fuera los demás, ¿quién sabe a dónde van? Sí, eso sí. Ni ellos saben a dónde van. Por lo menos a resistir y mantenerse sin que les den golpe de Estado. O que pierdan las próximas elecciones, porque ahí está la lógica. ¿Qué más hay? Si quisieras concluir, cerrar. Cierro diciendo que soy un optimista no documentado y tengo una fe incomparable en la naturaleza humana, en la especie humana, y una enorme fe en nuestra gente. Y no eres santafesino. No soy santafesino, pero mi mamá sí era santafesina. Yo soy paranaense, pero mi mamá es santafesina. Yo tengo mucha fe en la gente, la verdad, y creo que sí vamos a salir de este entuerto y vamos a encontrar el camino. El camino no es fácil, pero creo que lo vamos a hacer. Creo que pronto, no sé cómo ni cuándo, iremos en bola a unos riojanos y santiagueños. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene la vida. Vuelvo a tu viña, tierra querida. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Un placer. Un placer. Y ya sabes. Y hasta la próxima. Y no dejen de suscribirse. Estamos a 3 de 800 seguidores del canal de YouTube La Comuna de la Palabra, y otro tanto menor en nuestro canal de YouTube, de Spotify, de La Comuna de la Palabra. Dentro de 8 días, ayer fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras, léase las menos frecuentes, porque de raras el concepto es nada académico. Lo dijo hoy el doctor Iván Martínez Dunker, que va a estar dentro de 8 días con nosotros a las 12 horas, hablando de qué onda con las enfermedades raras o infrecuentes y por qué es relevante atender este asunto. Hasta la próxima y gracias.